Queremos hacer todo un homenaje a lo que es nuestro departamento, un departamento grande en cultura, grande en geografía, grande en su gente y grande en comida. Es por eso que nuestro invitado es Lorenzo Villegas, periodista, comunicador, investigador gastronómico, autor de varios libros y también con su programa Colombia a la Carta. Gracias de verdad por aceptar nuestra invitación. Bienvenido, Lorenzo. No, gracias a ustedes, a Teleantioquia también por haberle dado importancia manifiesta a un tema que nos identifica como antioqueños claramente y en nuestras cocinas paisas y sobre todo en un pueblo como El Retiro, que es el pueblo de los guarceños, o sea, el pueblo donde había cuarzo y de alguna manera también tiene que ver con la cocina. Qué bueno. Lorenzo, empezando con ese tema, porque hoy estamos hablando de Cosiaca, una época de 1800 donde la gastronomía hizo mucha presencia y sobre todo a Cosiaca que le encantaba comer, eso buscaba lo que fuera. Y gratis mejor. Exacto, por conseguir un plato de comida o por gorrear un plato de comida. ¿Cómo era esa mesa antioqueña en esa época? Realmente no hemos cambiado tanto, ¿cierto? Tenemos una trilogía que nos ha acompañado siempre y es frijoles, maíz, importante, y el marranito, el cerdito, el chicharroncito, siempre ha estado ahí. Entonces esas comidas que en otra época eran con otros frijoles, porque yo creo que mucha gente de la que está acá y nos está viendo recordará que el frijol que se comía era el frijol petaco o frijol vida, que era un frijol silvestre. Hoy en día lo hemos reemplazado por el frijol cargamanto, pero aún así sigue siendo fundamental el plato montañero, donde estaban los frijoles, pero como una especie de sopa, porque los frijoles tenían sidra o tenían yota. También tenían plátano aruñado o arañado, que era el plátano que desgranaban con la uña las abuelas, ¿cierto? Podía tener también a veces auyama. Las coles eran fundamentales y algo que se ha perdido en los frijoles antioqueños era que tenían en otra época yuca. Yuca y arracacha también, ¿cierto? Ahora, algo que también se ha perdido es la cantidad de comidas que hacían. Es que en las cocinas antioqueñas se prendía el fogón desde las 4 de la mañana y no se apagaba por ahí hasta las 12. Eran 6 comidas al día. Vea, de las mujeres más maravillosas que tiene Colombia son las antioqueñas, porque resulta que tenían que ser muy creativas. Cuando iban a la cocina tenían mucho maíz, entonces había que diversificar con un solo ingrediente, hacer muchas cosas. Por ejemplo, bueno, las arepas, fundamentales, ¿no? Pero también hacían amasijos. Por ejemplo, en Santuario tenemos la estaca, que es un bollo de mote, pero también hacían las masitas de chocolo que le ponían a los frijoles. Entonces habían muchos ingredientes que salían de la huerta, pero el principal, el característico, era el maíz, porque somos tierra maicera. Ese maíz y ese frijolito, como llaman las abuelas, ¿cómo marca como ese hito dentro de la historia de los antioqueños y cómo entra dentro de esa historia? Bueno, los frijoles siempre nos han acompañado, ¿sí? Son fundamentales. Incluso hay personas que dicen que en Medellín mucho tiempo se construyó con adobe crudo, con adobe pelado, porque de alguna manera simbólicamente era el mismo color de los frijoles. Dicen algunos estudiosos de la psicología, de la publicidad y de la construcción. Pero realmente nosotros tenemos los frijoles de la mano, como le digo, del maíz. Entonces la arepa, que es el astro rey alrededor del que giran todos nuestros platos, es lo que hay que tener en cuenta. El maíz, la arepa, porque tenemos incluso, cuando llegamos a una fiesta, el famoso collar de arepas, que también lo ponemos a la gente como una especie de símbolo de alegría. Ahora, pero no es lo único que comíamos, los frijoles, las arepas, sino que las carnes también eran muy variadas porque era lo que lograban cazar en el campo. Imaginémonos un paisa, un antioqueño en el siglo XIX, viviendo en estas montañas. No había ninguna tienda, no habían supermercados, no se podía... Ni domicilio. Ni domicilio. Arrieros. Arrieros. Entonces había que ir al pueblo a comprar, pero cada que se podía, cada 8 o 15 días. Entonces, mientras tanto, había que solventar la comida. Cuando se podía, se traía carne del pueblo. Entonces se traían, primero que todo, las famosas carnes de tercera, que son las carnes para mí de primera. Por ejemplo, la tres telas, el rompe. Uno comía frijoles, era con rompe. ¿Por qué le llamaba rompe? Porque la gente se ponía a comer y a romper así con la muela porque era muy dura la carne. Rompía diente también. Sí, se comían muchas vísceras. Entonces era normal que en las casas campesinas se encontrara el famoso bofe, el pulmón de la res colgado del lagarto o ese gancho que se ponía encima del fogón y se ahumaba porque no habían neveras para evitar los moscos, para evitar que se dañara. Entonces esas carnes de tercera, pero también otras fundamentales, era que era un paisa cazador. Entonces iba al monte y cazaba, por ejemplo, la famosa guagua,
¿no? Es como un ratoncito. Sí. Y la guaguita, o se comían también unas especies de marranitos, los pecarís, también se comían. Acuérdate que las guacharacas también se consumían en las fincas. Y hay antioqueños que inclusive en algunas zonas de este departamento hacían sancocho de mico. Entonces tenemos un paisa recursivo. Miren, datos importantes que tenemos en la cultura antioqueña y que sin duda han marcado la historia de todos los paisas y de muchas personas a nivel nacional y a nivel internacional, porque nos reconocen por el chicharrón, por la bandeja paisa, etcétera. Pero nos vamos a quedar aquí con Lorenzo, todavía él no se va, ahorita vamos a seguir hablando un poquito más sobre todo este tema, ¿sí o no, Olguita? Porque se nos queda mucha cosa en el tintero. No, venga, tenemos que hablar de las medidas que no eran como ahora, uno no iba por una libra, por qué tipo de medidas se iba también en esa época y cómo transcurría toda la vida alrededor de las cocinas antioqueñas. Lo hablaremos más adelante con nuestro invitado Lorenzo Villega, al que le agradecemos su presencia y que se quede con nosotros. Mientras tanto, Lina ya está en otra parte del retiro con muchos más actores y mucha más información. Hoy lanzamiento de Cosiaca, están todos invitados. Mientras tanto, nosotros seguimos con Lorenzo Villegas hablando de la cultura gastronómica y una cosa que admiro muchísimo es en tu trabajo, Lorenzo, que has logrado recuperar esa cocina ancestral de la que hay veces tampoco se habla. Hablemos de medidas, nos habíamos quedado con esa deuda, así que como no hay deuda que no se pague, ¿cómo eran las medidas anteriormente a finales del 18 y del 19? Hay una medida que yo creo que todos los que están acá y nos están viendo siempre he usado en la cocina, y es la pizca. ¿Qué es una pizca? Sí, es un trillito. Esa medida inexacta del dedo. Cada quien le pone una pizquita, no sabemos qué es, pero uno va y le pone algo a la comida, ¿cierto? O el puñadito. O el puñadito, bueno. Hay otra característica de nuestras cocinas antioqueñas que se ha perdido mucho, y es la ñapa. Ya se perdió la ñapa, uno siempre iba a alguna parte y pedía la ñapa, o sea, la encima. La encimita. También se ha perdido mucho. Hay otra medida muy bonita que se usaba sobre todo en la leche, que era comprame una pucha de leche. Esa sí me la sé. ¿Usted sabe cuánto es una pucha? Yo no tengo ni idea. Era por una cajita que hacían que tenía determinadas medidas y eso mide más o menos 3, ¿cómo era? No, 3 litros, 3 litros. Vea, aprendí algo nuevo. La pucha de ¿Quién ha comprado aquí? ¿Alguien se acuerda que compró pucha de leche o nadie? Sí, Vea, por ahí sí. Usted pucha de cerveza, yo creo. una pucha. Son medidas que se han perdido, pero también a la hora de estudiar la cocina, no hay que olvidar algo fundamental. Acá en el Retiro vivió durante mucho tiempo Julián Estrada Ochoa, antropólogo, el primer antropólogo de la cocina que tuvo Colombia, y vivió acá. Hace 3 años nos dejó, pero queda el recuerdo y todo el estudio que nos dejó Julián Estrada Ochoa, que habitó durante mucho tiempo acá en el Retiro. Lorenzo, hablando de toda esa historia, usted ahorita mencionaba el chicharroncito, que yo creo que a más de uno se le hace agua a la boca escuchando esa palabrita, ya uno solo se imagina esa barrita energética acompañada de una buena arepita. ¿Ese chicharrón siempre estuvo presente o eso era para algunas clases sociales? El chicharrón es reciente. Lo que la gente hacía para acompañar la comida eran, como les digo, vísceras o carnes duras, carnes de tercera. Por ejemplo, el pecho era una carne que estaba ahí en los sancochos. En los frijoles se acompañaba a veces con lo que llamaban la brincha, una brinchita de carne, una mechita de carne que generalmente no era cara. Era una carne económica porque eran campesinos, no tenían mucho dinero para comprar carnes muy costosas, entonces había que recurrir a las carnes duras que había que cocinar durante largo rato. Y el chicharrón no tanto, era más que todo el cebo, lo que llamábamos la grasita de cerdo para derretir en la casa, y con esa grasa de cerdo era que fritábamos las carnes con la grasita del cerdo. Hablemos de mazamorra, porque es que no la podemos dejar ahí. Era uno de los tragos también que siempre hacía parte del algo de los antioqueños. La mazamorra es fundamental, así como el claro, y en otra época consumíamos mucho la chicha, que se ha perdido. No podemos olvidar que aunque Cosiaca es una imagen de un antioqueño, de un paisa, que de alguna manera va de la mano de los frijoles, de la arepa y del chicharrón, hay otra Antioquia que responde a otro tipo de gustos. Recordemos que Antioquia también tiene mar. Es el segundo departamento con más costa en el Océano Atlántico. Por lo tanto, también somos costeños. Y allá lo que se consume sobre todo son los pescados, los peces.
Si nos vamos al Magdalena Medio, vamos a encontrar mucho bagre, por ejemplo, en ríos como el Cauca, como el Magdalena, Polombolo, Caucasia, donde se hace la famosa torta de pescado. El pescado seco, entonces, aunque comemos mucho frijol, comemos mucha arepa y mucho chicharrón, también somos de comida de mar y comida de río. Pero no me embolate pues la mazamorra. ¿La mazamorra con qué? ¿A qué hora? ¿Cómo se comía? La mazamorra era, a ver, mucha gente lo que hacía era esto, se comían los frijoles y después de que acababan los frijoles les echaban la mazamorra en el plato donde se comieron los frijoles. Para mucha gente eso es como horrible, ¿cómo pone usted la mazamorra? Pero eran las costumbres paisas. Entonces la gente se comía eso, pero no con bocadillo, porque el bocadillo es muy rico, pero el bocadillo no es tan antioqueño. Aquí comíamos con blanqueado, porque aquí nosotros somos tierra panelera, entonces le poníamos el pedacito de blanqueado a la mazamorra o al claro con leche, pero también tomábamos mucha agua panela con limón o guandolo. Lorenzo, antes de terminar este pedacito, para usted, Antioquia, en 3 platos o 3 ingredientes, ¿cuáles serían? No podemos hablar de una cocina de Antioquia, tenemos que hablar de las cocinas de Antioquia, de las 9 subregiones y cada una con sus ideas y sus gustos. Antioquia no es de postres, Antioquia es de dulces. Nosotros hacemos dulces que se pueden llamar postres, pero somos dulceros. ¿Y qué podríamos decir? Primero que todo, el maíz. Somos tierra maicera. Gregorio Gutiérrez González nos dejó una poesía hermosa sobre el cultivo del maíz. Primero que todo, arepa y maíces. Segundo, frijoleros. Somos tierra frijolera, sin lugar a dudas. Y claro que sí, hay que recurrir siempre al chicharroncito, al marranito, que desde la trompa hasta la cola es una delicia. Así es. Que no recuerda su historia y su historia gastronómica, es un país que está condenado en muchos de los casos a perder su identidad. Y desafortunadamente en la comida sí que pasa con todo el tema de lo que está ocurriendo con la comida consciente, sana, vegana, con todo el respeto. ¿Por qué no debemos olvidar nuestra tradición? ¿Por qué deberíamos siempre recordar a través de la cocina nuestra identidad? No somos lo que comemos, comemos lo que somos. Nosotros somos tierra de frijol, nosotros somos tierra de maíz. Yo soy una persona que me gusta comer, como cualquier persona, comidas de otros países, pero yo no olvido mis raíces y mi identidad, porque la identidad mía es la misma que me heredaron mis abuelos y mis bisabuelos, y es lo que soy yo. Entonces yo siempre llevaré en el corazón y a donde yo vaya siempre tendré, por encima de lo que sea, mis frijolitos y mi arepa, para que la gente sepa que vengo de Antioquia, tierra pujante y tierra de antioqueños y antioqueñas. Muy bien, eso, mejor dicho, un aplauso para nuestro invitado Lorenzo Villegas, historiador, periodista gastronómico, investigador. Que no se nos olviden las regiones, eso autóctono de nosotros.